activación inapropiada de los procesos hemostáticos normales que conllevan a la formación de trombos. Y el trombo viene a ser un coágulo hemático con fibrina adherido siempre a la pared del vaso. Esta es una definición básica. El trombo siempre tiene que estar adherido a la pared del vaso. ¿Sí? Ahora, en la formación del trombo deben cumplirse lo que se conoce con el nombre de la triada de Virchow. Recuerden que Virchow es considerado el padre de la anatomía patológica. Entonces tiene singular importancia conocer esta triada, entre otros aportes que dio a la patología. Al igual que en lo que se refiere al depósito del colesterol en la íntima de los vasos, siempre debe haber una lesión endotelial. Igual sucede con la formación del trombo. Tiene que haber de inicio una lesión del endotelio. Pero en este caso los trombos también se pueden formar en las cavidades, tanto auriculares como ventriculares, siendo más frecuente en los ventrículos, ¿no? Directamente en el corazón. Entonces debe haber una lesión endocárdica por infarto, especialmente, y se forma lo que es el trombo miocárdico. ¿Sí? En el caso de las arteriosclerosis, las placas de ateroma pueden ulcerarse. Entonces, mediante esa ulceración, ya que no hay endotelio, ¿no? Desde el inicio de la formación de las placas de ateroma, ¿no? Vamos a tener también la formación de trombos, ¿no? Definitivamente que en ello implica básicamente, ¿no? A mencionar los factores de coagulación. Luego, mediante lesiones vasculares traumáticas o inflamatorias, en los casos de vasculitis. Vasculitis es un proceso inflamatorio de los vasos específicamente, ¿no? Pero la vasculitis puede ser alrededor del vaso, que se conoce con el nombre de vasculitis, o pueden ser vasculitis que estén lesionando el endotelio de los vasos o la pared del vaso. Entonces, cuando lesionan la pared del vaso, es frecuente de que se forme estos trombos. ¿Okay? Bien. Luego también puede producirse por disfunción endotelial por fuerzas hemodinámicas de hipertensión, el flujo turbulento, o también por la acción de endotoxinas bacterianas. ¿Okay? Entonces la hipertensión es un factor que contribuye a la formación de estos trombos. ¿Okay? Como la turbulencia se incrementa en la hipertensión, se lesiona la pared del vaso, el endotelio, y es factible que se formen estos trombos. Las endotoxinas, ¿no? También pueden producir lo mismo, destruyen la pared del vaso. Y eso se da con algunos gérmenes que viajan a través de la pared. La segunda condición es que exista una estasis o turbulencia del flujo sanguíneo. Y eso se da en la arteriosclerosis, en los aneurismas, en el infarto de miocardio, también en la estenosis valvular mitral y en la hiperviscosidad como en la policitemia. La policitemia viene a ser el incremento de ¿qué? Glóbulos rojos. Incremento de Matías, glóbulos rojos en nuestra sangre, ¿no? Entonces, ese incremento de Matías va a dar una mayor viscosidad a la sangre específicamente. ¿Okay? Y en tercer término, debe haber hipercoagulabilidad de la sangre, es decir, alteraciones de los mecanismos de coagulación. ¿Okay? Por eso es importante para que se forme la fibrina, ¿no? Y pueda adherir el trombo a la pared del vaso. ¿Okay? Alteraciones, ¿no? Y el mecanismo de coagulación que conllevan a una hipercoagulabilidad sanguínea. Hasta lo que les mencionaba en primera instancia, ¿no? Acá hay un trombo a nivel
de la pared ventricular. En la parte interna de los ventrículos también se forman trombos. Cuando se adelgaza la pared de los vasos, es susceptible de que los vasos puedan dilatarse en esa zona por el flujo sanguíneo, ¿no? Y muchas veces la sangre se va quedando ahí, ¿okay? Entonces el vaso sigue dilatándose y forma este tipo de dilatación. Acá ya está aislado, ¿no? Y eso corresponde a un aneurisma, en este caso de la aorta abdominal, ¿okay? El peligro de los aneurismas es que se rompan siempre y van a provocar una hemorragia bastante considerable, que a veces no es diagnosticada al inicio, ¿no? Y va a dar una hipovolemia con shock y coma en forma inmediata. ¿Cómo evoluciona un trombo? En algunos textos figura destino de un trombo, ¿no? También se le denomina de esa forma. El trombo puede propagarse, es decir, aumentar de tamaño, ¿no? También con ello aumenta el número de plaquetas o fibrina en su estructura y puede llegar a obstruir el vaso. Puede provocar un bloqueo total del vaso. ¿Okay? Entonces, con ello puede haber infartos bastante severos. ¿Okay? En segundo término, el trombo también puede embolizarse, es decir, puede crear émbolos. Y eso es lo más peculiar que existe en los trombos. Como constantemente el trombo está hacia la luz del vaso, el flujo sanguíneo va a ir rozando frecuentemente la pared del trombo. ¿Okay? Y como el trombo significa una obstrucción, para que pueda llegar la irrigación en forma ideal hacia el órgano donde está la irrigación, ¿no? Va a aumentar la presión. Ante ese incremento de la presión aumenta la turbulencia y se puede desprender parte del trombo y se convierte en un émbolo, ¿no? El desprendimiento de parte del trombo se convierte en un émbolo. Por eso existe la palabra tromboembolismo, que es prácticamente un émbolo que se ha formado a partir de un trombo. Y los émbolos son mucho más perjudiciales a veces, porque dependiendo del tamaño del émbolo, ¿no? Viaja a través del torrente circulatorio hasta que llega a un vaso que sea de menor calibre que el émbolo y lo ocluye totalmente. Entonces puede llegar a provocar también infarto, ¿no? Y por eso es frecuente a veces que se encuentren infartos cerebrales o también infartos pulmonares, ¿no? Por la presencia de esos émbolos. El trombo también puede disolverse y se puede disolver por acción fibrinolítica, ¿okay? Es decir, destruyendo la capa de fibrina que está en el interior del trombo, este puede disolverse totalmente. Algunos le llaman resolución, también es lo mismo, puede resolverse o disolverse. Antes se mencionaba de que existía una proteína que ayudaba a la disolución de estos trombos, y algunos le dieron el nombre de trombolicina. Hoy en día se ha dejado ya de lado esa teoría, ¿no? Aunque siguen algunos sosteniendo de que nuestro organismo está constantemente deshaciendo trombos, ¿no? Porque las lesiones endoteliales son frecuentes y pueden estar formándose estos trombos, pero nuestro organismo por sí mismo puede ir desapareciéndolos o disolviendo, ¿no? Entonces, existía esa teoría, ¿no? De la trombolicina.
que era una proteína, repito, que destruía los trombos. Pero así como surgió esa teoría, también surgió la teoría de la génesis de los trombos, ¿no? Que llamaron también a otra proteína con el nombre de trombomodulina, que era la proteína que formaba estos trombos, ¿no? Entonces, una teoría con otra a veces se complementaban, pero ya las dos han dejado de utilizarse. El trombo también se puede organizar y recanalizar. Recuerden que cuando se forma el trombo, dentro del trombo no hay luz alguna, todo es el coágulo con fibrina, ¿no es cierto? Pero puede organizarse, ¿no? Y puede recanalizarse. El proceso de organización es que induzca inflamación y se produzca fibrosis, ¿no? Entonces, inflamación y fibrosis es cómo se organiza el trombo. Pero puede recanalizarse cuando en su interior se forman nuevos vasos. Eso sí es posible, se pueden generar nuevos vasos en el interior del trombo. Ya eso se le conoce, ¿no? Como recanalización, nuevos vasos en el interior del trombo. Pero no siempre son efectivos esos procesos de recanalización, porque imagínense un vaso grande que se recanalice, los vasos van a ser más pequeños y no va a llegar el flujo ideal de sangre a la zona donde está la obstrucción, ¿no? Pero de todas maneras puede llegar a producirse esa recanalización, ¿okay? Que son la formación de nuevos vasos en el interior del trombo. En algunos casos el trombo se puede incorporar a la pared del vaso, puede quedar reducido hacia un extremo de la pared del vaso, ¿no? Y eso también es beneficioso, porque al ubicarse en la pared del vaso o prácticamente incorporarse a la pared del vaso, ya no va a crecer más, se queda solamente en esa zona. Ahora, los trombos no solamente son arteriales, también pueden ser venosos, ¿okay? Y también pueden estar en las válvulas cardíacas, ¿okay? Los trombos arteriales son oclusivos, aumentan rápidamente de tamaño y dependiendo del tamaño de la arteria lo pueden ocluir en forma total. Por ejemplo, se pueden presentar en las ramas de las coronarias, en las arterias coronarias, ¿no? Que son ramas de la arteria aorta. También se pueden presentar en las arterias cerebrales y también a nivel de las arterias femorales, ¿okay? Ahora, si surgen de las cámaras cardíacas, se le denomina trombos murales, trombos de la pared o del muro de la pared cardíaca, ¿okay? Pueden haber también trombos venosos cuando reciben el nombre de flebotrombosis, ¿okay? Algunos lo denominan trombos rojos o trombos de estasis, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se van a formar, por lo general, ¿no?, en las venas de las extremidades inferiores. Son parte característica de las varices trombosadas, ¿no? Entonces, esos son trombos venosos, ¿okay? También pueden formar sobre las válvulas cardíacas, ¿no? Tanto la bicúspide como la tricúspide pueden tener estos trombos, ¿no? Que muchas veces se les da el nombre de verrugas o vegetación, porque tienen esa forma, sobresalen sobre la pared de la válvula y dan apariencia como si fuesen verrugas. Y algunos le llaman también a ello vegetación, ¿eh? Por lo general son de origen bacteriano, ¿eh? Cuando son de tipo infeccioso, y luego pueden ser también estériles cuando no son de origen bacteriano.
Uno de los ejemplos característicos de estas vegetaciones o verrugas a nivel de las válvulas es lo que se forma en la fiebre reumática como una complicación de esta enfermedad. Recuerden que la fiebre reumática se presenta por acción de ¿qué germen? ¿Recuerdan? La fiebre reumática. ¿Por qué germen causal lo han hecho en biología? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál es? El beta hemolítico, ¿no? El que genera la fiebre reumática es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no es cierto? ¿Okay? Los pacientes que tienen esta enfermedad de fiebre reumática, en sus válvulas presenta esa vegetación, siempre y cuando hayan comprometido el corazón, ¿no? Bien, acá tienen el esquema que figura también en Robin, característico, ¿no? Cómo evoluciona un trombo, ¿no? Puede resolverse, puede desaparecer en otra forma, en otras palabras, ¿no? Y el vaso vuelve a su normalidad. Puede dar origen a émbolos. Por lo general esos émbolos pueden ir al cerebro o a los pulmones, ¿no? También puede incluirse o incorporarse en el interior de la pared. Hacia ahí ya no va a crecer más este trombo. Y la otra forma de evolución es la recanalización, formar nuevos vasos en el interior del trombo. Con ello se regenera parte de la circulación que va a llegar al vaso del cual depende ese trombo. Ya tiene un ejemplo, este es un trombo, órgano fácil, ¿no? ¿Qué órgano es? Un pulmón. Esta es la tráquea, y esta es la zona de la carina, y acá los bronquios extrapulmonares. Y acá, en una rama que siempre va siguiendo la ruta de los bronquios, ¿no? Están las arterias y las venas. Entonces podemos tener estos trombos. Trombo a nivel de la bifurcación de las arterias en el interior del pulmón. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí en relación a la trombosis o trombo? Bien. Otra alteración hemodinámica corresponde a los émbolos, o la enfermedad se conoce con nombre de embolias, ¿no? El producto de estas embolias son los émbolos, ¿sí? Que viene a ser descrita como toda sustancia extraña, sólida, líquida o gaseosa que circula por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, no solamente es el desprendimiento de un trombo lo que va a dar origen a un émbolo. ¿Sí? También puede tener otros orígenes, pero son los menos frecuentes. Lo más frecuente, como indica la literatura, es que el 95% de los émbolos se originan a partir de un trombo. ¿Sí? Pero podemos tener otros émbolos, por ejemplo, émbolos grasos o émbolos de tejido adiposo, como pueden mencionar. Y eso se da cuando hay fracturas expuestas, sobre todo de huesos largos, ¿no? En los huesos largos, el interior de los huesos que poseen, el interior de los huesos largos, sobre todo cerca de las epífisis que hay. El interior se le llama médula, ¿no es cierto?
¿Okay? Entonces médula ósea, que puede ser la médula ósea roja o la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla está formada exclusivamente por ¿qué tejido? ¿Qué tejido? Tejido graso, tejido adiposo. ¿Okay? La médula ósea amarilla. ¿Sí? Entonces, en los huesos largos, cuando hay una fractura expuesta, ¿no?, la grasa que está en el interior de esa médula ósea puede pasar a los vasos sanguíneos. Lógico que tiene que romperse el vaso para que esta grasa ingrese, ¿no? Como las astillas del hueso se disparan en cualquier sentido, puede lesionar al vaso y la grasa puede llegar a convertirse en un émbolo. Son émbolos grasos. ¿Okay? También podemos tener, en el caso de algunas embarazadas, que produzcan émbolos de líquido amniótico. ¿Okay? Y por lo general es una complicación grave del parto o del postparto inmediato, ¿no?, por ruptura de las venas uterinas. ¿Okay? Recuerden que en el embarazo el niño o el producto gestacional está inmerso en todo el líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces, si se rompe la arteria uterina en pleno trabajo de parto, ese líquido amniótico puede pasar a las arterias y convertirse en émbolo, que por lo general causa la muerte de la madre. ¿Okay? Entonces, son émbolos de líquido amniótico. ¿Okay? Luego podemos tener émbolos gaseosos. ¿Okay? Sobre todo en aquellas personas que trabajan en la profundidad del mar, ¿no?, que son los clásicos buzos, ¿no?, que prácticamente están bajo lo que es el cuadro de despresurización, cambio de presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ellos van a las profundidades del océano con sus cilindros de gas, ¿no?, en la espalda. Pero a veces suceden accidentes, ¿no? Se puede desprender parte de la conexión, ¿no?, de los tubos que conectan a los cilindros de gas, y con la fuerza con que sale el gas, esa manguerita que tiene una especie de metal en su parte final, ¿no?, se puede introducir hacia los vasos sanguíneos a través de la piel, ¿no?, y va a originar cambios por despresurización o émbolos gaseosos. Eso se convierte en un émbolo gaseoso. Entonces, por esa razón, a esa despresurización se conoce con el nombre de enfermedad de los buzos. ¿Okay? Pero corrientemente ustedes han escuchado de que inyectando gas a una persona se le puede matar. ¿Sí? ¿Qué cantidad sería la adecuada? ¿Y cómo le inyectaría gas a una persona? ¿Ah? ¿Podríamos inyectarle cuando nos mandan inyecciones? ¿Cuándo? Cuando se ponen mal las inyecciones intramusculares. Cuando se ponen mal las inyecciones. Intramusculares, cuando no sacan en el aire. Sí, pero eso va al tejido, no, al tejido intersticial, no va directamente al vaso. ¿Qué cantidad creen de gas sería para poder terminar con un enemigo, entre comillas? Inyectarle directamente a los vasos, a la vena. Recuerden que las jeringas que tenemos para inocular las inyecciones máximo es de 20 centímetros cúbicos,
¿no? Esa cantidad no le hace nada. Se va a ir disolviendo el gas progresivamente en el torrente circulatorio. Se necesitan por lo menos 100 mililitros. Entonces es una buena cantidad. Si no, ¿cómo nos explicamos por qué cuando a una persona le transfunden suero, una vez que está para terminarse el suero, la enfermera o la auxiliar de enfermería le dice, avíseme antes que se acabe, ¿no? ¿Qué cantidad de suero se pasa por lo general? 1 litro, ¿no es cierto? ¿Okay? 1 litro de suero en los pacientes que tienen este proceso. ¿Por qué hay que tener el cuidado una vez que se termine rápidamente cerrar la llave? Porque al acabarse el líquido queda vacío y ese vacío está con aire. Como es 1 litro, fácilmente puede pasar más de 100 mililitros, ¿no? Y puede convertirse en un émbolo gaseoso. ¿Okay? Entonces hay que tener en consideración eso. No es la desesperación de la enfermera de que lo cierren rápido, sino por el peligro de crear un émbolo. Como está siempre en posición descendente, puede pasar más de 100 mililitros en pocos segundos, ¿no? Por eso no hay que olvidarse de cerrar la llave de la venoclisis. ¿Okay? Y luego tenemos émbolos sépticos. Los émbolos sépticos, que son los que van a ocasionar las clásicas septicemias. ¿Qué es una septicemia? ¿Ah? Una ¿es infección? Sí. Así es, generalizada, ¿no? O, en otras palabras, es la diseminación de una infección. ¿Okay? Cuando el germen va por vía sanguínea, puede generar focos sépticos en diferentes partes de nuestro organismo y a eso se llama septicemia. ¿Okay? Que por lo general, si es un microorganismo resistente a los antibióticos, nos va a llevar a la muerte. Y eso sucede en las infecciones por pseudomonas. ¿Okay? Las pseudomonas son resistentes a casi todos los antibióticos. Por eso esas infecciones son siempre de cuidado. Y hay que evitar en todos los centros hospitalarios, ¿no? Se debe hacer una asepsia bastante exigente, sobre todo en sala de operaciones y en la misma sala de donde están hospitalizados, ¿no? Hacer la higiene constante para evitar esos procesos, ¿no? Porque una vez que se presente un caso, se va a diseminar a varios pacientes, ¿no? Y puede conllevar estos émbolos sépticos, conllevan por lo general a la muerte. ¿Sí? Y luego tenemos los clásicos émbolos tumorales. Émbolos tumorales, que viene a ser, entre paréntesis hemos anotado acá, que se presentan más en las neoplasias malignas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con émbolos tumorales? Los émbolos tumorales prácticamente es la forma de dar metástasis, porque las células malignas de una neoplasia maligna, valga la redundancia, atraviesan la pared del vaso, van por el torrente circulatorio y viajan a distancia a 1, 2 o más órganos. Y a eso se le llama así émbolos tumorales, ¿no? Que significa diseminación también de la neoplasia maligna. ¿De acuerdo? Entonces, vean bien cómo hay diferentes tipos de émbolos. No solamente los émbolos derivados de trombo, que son las tromboembolias, sino también de diferentes casos, ¿no? Cuando hagamos neoplasias, sobre todo neoplasias malignas, que es el capítulo que viene después del primer examen que den, ¿no?
cuando hagamos neoplasia, vamos a mencionar que una característica de la neoplasia maligna es dar metástasis. Puede ser metástasis a vecindad o metástasis a distancia, ¿okay? Que es la clásica diseminación de esa neoplasia maligna. Muy bien, ¿alguna pregunta en relación a trombos? De infarto sí conocen. ¿Se han leído o no? ¿No? Claro, lo hemos visto en práctica también, que corresponde al infarto agudo, ¿no? Pero los infartos, acuérdense bien, ¿okay? Que el 99% de infartos se produce por trombos o embolia, ¿okay? Y por lo general es por oclusión de los vasos, ¿no? Sobre todo arteriales. ¿Okay? Otro mecanismo es el espasmo local, ¿no? La compresión extrínseca de un vaso, también la hemorragia dentro de una placa ateromatosa puede conducir a estos infartos. Y definitivamente la torsión de los vasos sanguíneos también. El hecho de torcerse va a implicar de que no llegue irrigación a una determinada parte del órgano o del tejido. Pero hay tipos de infarto. Y en cuanto a estos tipos, acuérdense de nuestra bandera. Nuestra bandera es roja y blanca, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener rojos, infartos rojos o hemorrágicos, y vamos a tener infartos blancos o anémicos. ¿Okay? Los infartos rojos o hemorrágicos se presentan como oclusiones venosas. Por ejemplo, en algunos casos, algunas damas tienen torsión del ovario, ¿no? Entonces, esa torsión del ovario, sobre todo del ligamento ovárico, puede provocar que se infarte el ovario, y es causa también de una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? Para poder resolver esa situación. También se puede presentar en tejidos laxos como el pulmón. Recuerde que el pulmón es sumamente aireado, ¿no? Vascularizado, pero puede llegar a formar también estos infartos pulmonares. También es frecuente en tejidos con doble circulación, como es el caso del pulmón e intestino delgado. Tiene los dos tipos de circulación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que caracteriza los infartos rojos o hemorrágicos, ¿no? Luego tienen los infartos blancos o anémicos, que van a ser oclusiones arteriales de órganos sólidos, por ejemplo en el corazón, en el vaso y en el riñón. Son órganos mucho más densos, ¿no? Por lo tanto presenta este tipo de infartos blancos o anémicos. ¿Okay? Todos los infartos, sean rojos o blancos, generalmente tienen una morfología, y la morfología que presentan es de ser en forma de cuña o pirámide, ¿okay? Como si fuese una cuña o una pirámide, ¿no? En el cual prácticamente, si ustedes tienen un órgano, ¿no? Supongamos que es pulmón, ¿no? Y se produce un infarto por oclusión de un vaso, ¿no? Recuerden que estos vasos se irradian en diferentes sentidos, a sus ramales, ¿no? Y por lo general, si esto se ocluye, las otras ramas no reciben sangre, entonces se van a distribuir, y toda esta zona que tiene esta forma triangular va a corresponder a la zona del infarto. Por eso se indica que tiene forma piramidal o forma de cuña, siendo el punto, el vértice de inicio, la zona de oclusión. ¿Okay? Y la expansión del infarto es en base a las ramas
a los cuales va a distribuir la sangre de ese vaso que se ha obstruido. Entonces, todo esto es la zona del infarto. ¿Okay? ¿De acuerdo? Siempre forma de cuña o forma piramidal, con el vértice que está en el lado donde se origina la oclusión del vaso. Bien, esta imagen no está bien tomada, pero corresponde a la clásica, en cierta forma, descripción gráfica de lo que es un infarto miocárdico, ¿no? El paciente siempre, cuando sufre un infarto miocárdico, siempre tiene esa tendencia a agarrarse la zona donde está la punta del corazón, especialmente el lado izquierdo, ¿no? Entonces, el infarto puede presentarse en toda la pared, ¿sí? La pared infartada, entonces se puede reconocer macroscópicamente y microscópicamente ya ustedes conocen, ¿no?, cómo se observa un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Es lógico que en la lámina no le vamos a ver la clásica forma piramidal o triangular, porque ahí no, en la lámina no vemos la zona de oclusión. Lo que vamos a ver es el producto de esa oclusión, que es el infarto. Acá tienen otros ejemplos del infarto pulmonar. El vértice está acá se ha producido el infarto o la obstrucción del vaso. Todo eso es la zona infartada, infarto rojo. Y vamos a tener en el infarto esplénico toda esta zona clara, ¿no?, que corresponde a lo que es el infarto blanco, entre uno y otro órgano. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, recuerden la lámina de infarto agudo, que se caracteriza por tener hematíes. Puede haber hematíes, sí, puede haber hemorragia. ¿Qué más? ¿Qué es lo característico del infarto agudo del miocardio? ¿Cómo se ven las fibras miocárdicas? Las clásicas células fantasma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Son las fibras miocárdicas en el cual queda el molde nada más, no hay estrías, no hay núcleos, ¿no? Y por esa razón se le llama así, células fantasma o células en lápida. ¿Qué otra característica? Si es infarto agudo, así es, la presencia de polimorfo nuclear. La presencia de polimorfo nuclear. Porque, aunque no se les ha mencionado, pero también hay infartos antiguos, ¿no es cierto? El infarto antiguo, ¿qué viene a ser? Son infartos que sucedieron en zonas que no eran tan importantes. Son infartos que sucedieron en zonas que no eran tan importantes. Claro. Y luego ya el cuerpo que puede ser reparable, pues se va a ver corregido numeroso. Así es, así es. ¿Okay? Los infartos antiguos por lo general son las zonas no vitales del corazón que han sufrido infartos, pero el tejido se ha reparado y se ha reparado por fibrosis. ¿Okay? Y como es tejido conectivo, la fibrosis, esa zona no muestra las clásicas imágenes del complejo QRS de los electrocardiogramas, ¿no? Porque el tejido conectivo no conduce electricidad. ¿Okay? Por eso es que el cardiólogo va a decirle al paciente, usted ha tenido infarto, ¿no? Pero no es por asustar al paciente, sino para que tenga en cuenta de que en algún momento puede llegar a la parte vital del corazón y ese infarto sí puede ser fatal. ¿Okay? ¿De acuerdo? Bien, llegamos a esta última parte que corresponde a choque. ¿Okay?
El shock siempre se describe como un colapso cardiovascular, pero con disminución severa de los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Presión arterial, frecuencia respiratoria, pulso, ¿qué más? También temperatura, ¿no? ¿Okay? Entonces, esos signos vitales van a estar comprometidos específicamente. ¿Okay? Entonces, el shock puede ser de diferentes tipos. Nosotros hemos visto cuando hay baja de volúmenes, sobre todo volúmenes hídricos en nuestro organismo, podemos llegar a un shock, que se llama shock hipovolémico. Cuando la hemorragia es considerable, también puede conllevar a un shock hipovolémico, porque la sangre puede disminuir en cantidad, baja de volumen, por ejemplo en todas las hemorragias, si son severas, ¿no? Va a haber baja de volumen sanguíneo y puede conllevar a un shock. ¿Okay? Son shock hipovolémicos. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, shock hipovolémico por hemorragias o pérdida severa de líquido corporal, ¿no? Eso se debe a hemorragia de diferentes etiologías, por una deshidratación severa, por ejemplo, en una gastroenteritis o gastroenterocolitis que se presenta en los casos de infecciones por el cólera, ¿no? Puede llegar a ese extremo, ¿no? Y en las quemaduras severas también. ¿Okay? Pero puede haber un shock cardiogénico, que es el primero que figura acá en esta lista, ¿no? Que por lo general el shock cardiogénico es por insuficiencia cardíaca, ¿okay? Debido al infarto de miocardio. También puede presentarse por ruptura o rotura del ventrículo. Hay cuadros de arritmia y también taponamiento cardíaco y embolismo pulmonar. Todos esos cuadros se pueden presentar en shock, ¿no? Shock miocárdico, en este caso shock cardiogénico. ¿Okay? También podemos tener un shock séptico. Está dado por las infecciones microbianas sistémicas, ¿no? Cuando el shock séptico se presenta, implica que las bacterias o los gérmenes que están infectando al paciente se diseminan a través de la circulación a la mayoría de órganos vitales de nuestro organismo, ¿no? Por eso se denomina así shock séptico, ¿no? Por eso es que es más frecuente en gérmenes gram negativos. ¿Qué germen gram negativo recuerdan? El estreptococo, uno de ellos, pero el que hemos mencionado, las pseudomonas también, ¿no? También son gram negativos. Los diplococos también son gram negativos, ¿no? O diplococos o la Neisseria meningitidis, ¿no? Los clásicos microorganismos que dan meningoencefalitis, pueden diseminarse, pueden ocasionar también shock séptico. Podemos tener también shock neurogénico o neurógeno cuando hay lesión de la médula espinal o por algún accidente anestésico. ¿Por qué anestésico? Porque la anestesia es Claro, ¿no? Porque recuerden que hay la anestesia raquídea, que se presenta o se aplica a nivel de la médula espinal, ¿no? ¿Okay? Si hay una lesión traumática en médula espinal, puede llegar al shock del paciente, ¿no? Y si es demasiado severo, definitivamente que evoluciona, ¿no? Negativamente, puede llegar a la muerte. Pero en los casos de aplicaciones de anestesia, siempre hay que tener una buena práctica. Por eso los anestesiólogos se entrenan bien en poder aplicar la anestesia raquídea,
que se coloca en la médula espinal, ¿cierto? Evitar lesionar la médula, ¿okay? Porque si lesiona la médula puede llegar a ese caso, shock neurógeno o neurogénico, ¿okay? Lo otro es que puede llegar a lesionar directamente el nervio también y dar algún caso, ¿no?, de alteraciones en la sensibilidad o alteración motora en el nervio que esté siendo afectado, ¿no? Porque recuerden que en la médula espinal tenemos nervios motores y nervios sensitivos, ¿no? Entonces hay que tener siempre precaución en esos casos. Los que se van a dedicar a anestesiología tienen que aprender a aplicar bien la anestesia raquídea. Y el shock anafiláctico, que es una enfermedad o una alteración debida a hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. El shock anafiláctico. Algunos lo consideran casi similar a lo que es el shock séptico, porque es diseminación de los procesos que están alterando a esa persona. Entonces hay que tener en cuenta, todos esos son los diferentes tipos de shock que podemos describir. Y esto creo que lo último es los estadios del shock. Así como habíamos visto que hay estadios en lo que es la pérdida de líquidos, ¿no?, la deshidratación leve, moderada y severa, en el caso del shock también hay, ¿no?, uno que es el shock compensado no progresivo, en el cual si se da tratamiento inmediato el shock puede quedar ahí y se resuelve de forma rápida, ¿no? Es decir, compensamos todas las funciones vitales de la persona o del paciente, Luego puede haber un shock descompensado o progresivo, en el cual a pesar del tratamiento que se dé, el paciente no mejora, entonces sigue en su proceso de gravedad este paciente, A pesar del tratamiento, los mecanismos compensatorios no mantienen la adecuada oxigenación de los órganos vitales y el paciente va a presentar disnea, acidosis metabólica y falla renal aguda. Entonces, eso compromete más el estado general del paciente, hasta que puede llegar a shock irreversible, en el cual el daño por disminución de oxígeno es bastante severo, ¿no?, y resulta una falla multiorgánica. Casi todos los órganos comienzan a fallar, especialmente corazón, ¿no?, pulmones para la función respiratoria, riñones también, ¿no?, para lo que es el mantenimiento de la regulación hídrica, ¿no?, y el paciente entra en coma, que es prácticamente ya el estadio final, ¿no es cierto? Si el coma no se resuelve, que es difícil de resolver, el paciente muere, irremediable. Pero ustedes han escuchado muchas veces de que el coma puede durar buen tiempo, ¿no? Un paciente puede estar en coma durante muchos meses. Y de todos los casos que se han descrito, uno que otro ha vuelto en cierta forma a revivir, ¿no? Ha vuelto a la adquisición de conciencia y ser en cierta forma como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero son casos muy raros. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? El día de mañana tienen su paso entonces de inflamación. ¿De acuerdo? ¿Pregunta para desarrollar, para marcar? ¿Igual? Para marcar. El primer examen fue para rellenar. Para escribir. Sí, para escribir, doctor. Es más fácil. Votación.
¿Quieren preguntas para María?